Estará con nosotros María Claver, pero ya nos acompaña Pilar Velasco. Hola, Alfonso Pérez Medina, Bea de Vicente, muy buenas tardes. Hola. Y Ramoncín, hola. Es un placer. Bienvenidos todos. Pues muy sorprendidos con las noticias que tenemos en estos días. La verdad es que es complicado no sorprenderse. Vamos con una noticia de última hora, porque la hemos conocido hace muy poquitos minutos, y es que la UCO quiere empezar ya a investigar el patrimonio de Santos Cerdán una vez que ha perdido el aforamiento. Los agentes piden información sobre sus cuentas, sobre cuentas de sus familiares, información fiscal o sobre que se conozca ahora. Eso es. ¿Qué crees que puede haber algo más? No lo sabemos. Pilar. El abuso obsceno de las mujeres que han hecho tanto Ábalos como toda la trama, como Koldo García, lo hemos venido escuchando todos estos días, desde que entraron en el ministerio hasta el último día. A mí me sorprende mucho cómo pasar absolutamente de todo. Tiene al gobierno al que ha pertenecido en la peor crisis de la historia de Pedro Sánchez. Tiene a su partido destrozado, que no sabemos cuándo se va a recuperar el PSOE ni hasta dónde va a llegar la mancha de corrupción que empezaron estos dos, Cerdán y Ábalos. Y en el registro de la Guardia Civil vuelve a no decir una sola verdad, pero hay que remontarse al día que sale la detención de Koldo García y da una rueda de prensa como si fuera un personaje heroico en el Congreso, recordar, diciendo: vengo aquí solo, no tengo secretaria, me lo van a quitar todo, soy un hombre digno. No ha dicho una sola verdad desde el día que detuvieron a Koldo García. Por tanto, claro que era mentira que colaboró con la Guardia Civil, les abriría la puerta, les invitaría a un café, pero estaba escondiendo, pero mientras estaba escondiendo como pudo, en este caso incluso pudiendo meter a otra persona e implicarla penalmente en toda su historia, con lo cual a mí la calidad de los personajes me sigue sorprendiendo. Desde luego son dos perfiles dignos de estudio, tanto el de Cerdán como el de Ábalos, de cómo han mentido tanto tiempo a tanto. Solo está el secretario general. Venga, Pilar. Sí, efectivamente, es que el escándalo es porque era secretario de organización, pero es que mintió diciendo que no había leído el informe de la UCO cuando estábamos viendo desde arriba, desde la tribuna, cómo estaba leyendo sus mordidas en el propio escaño. Sin temblar, ¿no? Y se envalentonó. Es una imagen, perdona, que tampoco habíamos visto nunca, inédita como tantas cosas en este caso de corrupción. Un diputado leyendo desde su escaño su propio informe de la UCO. Viendo, esta mordida me la han pillado, esta no. Una conversación es de traca también cómo se tiran los áticos de 1 millón de euros en Chambería a la cabeza, porque nos cuesta identificar de cuál están hablando. Al final es verdad que las propiedades es lo que más salta a la vista. Yo estoy de acuerdo en que todas esas cuentas que va a investigar ahora la UCO y el rastreo que va a hacer a la patrimonial que va a hacer a Santos Cerdán, eso ya es demoledor. Eso ya es demoledor. Sangre más cuando, por ejemplo, Pedro... Enorme valor el de esos pequeños silencios de Emiliano García Paje y ese mensaje de las cosas que más le preocupan a Pedro Sánchez todavía no se han publicado en los periódicos. Con Pedro Sánchez su relación está, digamos, prácticamente, si no rota, muy alejada. Estas son imágenes de la última presencia de Emiliano García Paje en el Palacio de la Moncloa. Van a ver a continuación el último saludo del que tenemos imagen en la conferencia de presidentes, ese momento de un saludo absolutamente esporádico, rapidísimo, con apenas ni siquiera dirigida la mirada entre los dos. Y Emiliano García Paje ha recordado hoy el contenido de una entrevista de Pedro Sánchez en el año 2014. Escuchen con detalle, porque en esa entrevista, según Emiliano García Paje, Sánchez recordaba cómo le transmitió a su mujer, a Begoña Gómez, su decisión de seguir apostando, de seguir luchando por ser secretario general del PSOE. Insisto, escúchenlo con detalle porque no tiene desperdicio. ¿Sabe? La primera entrevista que leí yo del presidente Sánchez fue, no recuerdo bien si fue en el 14, estaba entonces dando vueltas a si entraba otra vez en la política nacional. Pedro Sánchez decía, esta noche he hablado con Begoña y le he dicho que si vuelvo a la política nacional es para liarla gorda. De manera que al menos esto hay que decir que al menos esto sí que lo está cumpliendo. Bueno, lo cierto es que Paje, que no se suele dejar nunca nada, ha sido muy alarmante, más duro que nunca. Con el presidente de gobierno, con Sánchez, incluso ha reconocido, ha comentado en alguna otra ocasión, haberle apoyado al principio de la carrera de Pedro Sánchez y haberlo lamentado ahora, llevarlo en su conciencia. Lo llevo en mi conciencia. Es como lo llevo en mi conciencia, ¿no? Y es muy duro esto de que Sánchez no tiene una salida digna. Yo no sé, Pilar, si tú crees que, a tenor de lo que escuchamos de Paje desde hace mucho tiempo, pero otros que también se han sumado en los últimos momentos, me estoy refiriendo a alcaldes,
si empieza a haber un movimiento contestatario dentro del Partido Socialista que hasta ahora no hemos visto, porque Pedro Sánchez era dueño y señor absoluto del partido sin contestación interna. ¿La empieza a ver? Sí, a ver, ha dicho cosas sensatas y luego ha dicho barbaridades. Empiezo por lo primero. Lo que ha dicho García Paje lo dijo ayer la ministra portavoz en el Consejo de Ministros, cuando se le pregunta ¿hay algo más? ¿Hasta dónde llega la trama? Y dice, no lo sé. O sea, lo grave de esta crisis es que el Gobierno no es capaz de asegurar a qué otros miembros del Gobierno afecta, a qué otros funcionarios, qué otras posibles mordidas ha podido haber, si afecta o no al partido. Hay una auditoría externa, quieren asegurarse que no hay financiación ilegal, con lo cual ahí Paje tiene razón. Claro que esto ya no va de sanchistas y antisanchistas. Hay un movimiento en las federaciones, en cuadros del Gobierno, en el PSOE, que tiene la sensación de, ojo, a ver si esto nos va a llevar por delante, pero no que nos lleve por delante el Gobierno, sino por delante, que recuperar una Antes marca de las generales con hay un unas caso de autonómicas y corrupción, locales. efectivamente, pero las barbaridades que ha dicho a mí me parece de una irresponsabilidad tremenda que un presidente de comunidad autónoma, por más que construya su mayoría absoluta en su oposición a Sánchez, esté diciendo y acusando de que ministros del Gobierno han grabado al presidente del Gobierno, porque el juez tiene a la UCO, que si no es para llamarle y citarle a declarar mañana. Incluso que sepa o parece que sabe que lo que más le preocupa a Pedro Sánchez aún no está en los periódicos. Muy inquietante. A mí estas informaciones... Lo de las creo que grabaciones igual se refiere... tienen la obligación de Puede dar referir a algún detalle Ábalos, más. ¿no? Que Ábalos Porque, dio oye, permiso para que se igual hay que preguntarle lo que se le dice a Sánchez. Sí. Si usted sabe algo más, dígalo. Pero yo creo que se refería cuando Ábalos dio permiso para que se filtraran determinados audios. Que esta mayoría progresista siga. Nosotros lo que queremos preservar no es la figura de Pedro Sánchez o del Partido Socialista, sino esta mayoría progresista que es la que permite aprobar leyes progresistas. Tiene que tomar medidas de regeneración. Nosotros estamos para preservar esa mayoría. Son otros los que tienen que decidir si tiene que seguir, no tiene que seguir. Venga, Pilar. Este es el dilema que tienen ahora mismo los socios. A ver, el cabreo tiene que ser comprensible porque esto está pasando ahora mismo, las explicaciones le están diciendo todos los socios que son insuficientes y hoy Sánchez tenía una oportunidad para haberle dado otra respuesta a Rufián, que estaba hablando no ya solo para el electorado de izquierdas, estaba hablando por toda la opinión pública, cualquier ciudadano que esté viendo los medios y siguiendo lo que está pasando estos días. Digo que el dilema de los socios está entre apretar a Sánchez para que les dé explicaciones o ponerle fin a la legislatura. Quien ponga fin a la legislatura tiene que asumir la responsabilidad de poner un gobierno de PP Vox en la Moncloa, que es lo que dicen todas las encuestadoras, que el Partido Popular no suma solo, con lo cual me quedo con la frase que decía Rufián también, que están buscando una salida a la crisis. Decía, aprovechemos el tiempo que nos queda. La legislatura no sabemos cuánto va a durar, que a mí me parece otra escalada, que ya los socios estén diciendo, ojo, que esto en cualquier momento se puede romper del todo. Aprovechemos para legislar sobre Aprovechemos lo que podamos, para legislar el tiempo que nos quede. en vivienda, en derechos sociales y de hecho sigue la tramitación parlamentaria. Pero claro, ese dilema... Pilar, es un parto, también te lo digo, que en parto. estas circunstancias en las que estamos ya lo era antes, con que ahora negociar cada votación... Y hoy se han anulado alguna votación, se ha pospuesto para otro día. Lo que pasa es que no hay tanta Incluso el Gobierno información. ha perdido alguna como la de las nucleares. Además, pero esto que dice del Pacto María, a ver, es que es así, no en España, en toda Europa. Bueno, no, que el pacto del Tinel contra la no es- ultraderecha, el pacto, que no, ese pacto Pilar. hoy en día es el pacto contra la ultraderecha en ¿puedo Alemania, hablar? en Francia. Por tanto, dilema de los socios, ojo, a ver si vamos a tener que Solo asumir una la cosa, responsabilidad no interrumpas, de no, asumir la porque responsabilidad tiene que ser de poner breve. a Vox en el gobierno. Venga, pero Bueno, tienes que ser breve, o sea, María. el pacto del Tinel se produce hace 20 años que no había ninguna ola reaccionaria y esto es el pacto del Tinel El de hoy es 2. contra Vox. 2. 2025, Porque se María. habla de mayoría progresista 2025. con dos partidos tan reaccionarios como es el PNV y Junts per Eso es Cataluña. historia. Por tanto, ¿cómo que es 2025 es Vamos el a ver, pacto. ¿cómo que es historia? Es el pacto Pero para si te están quitar a haciendo Vox. pactos sobre Por eso digo inmigración, que es el dilema ¿qué te de los preocupa? ¿La socios? inmigración fuera de Cataluña, dentro de Cataluña no te preocupa? Eso es progresismo. Explícamelo. Hazme A un los decálogo de socios, lo que es el María, ¿te progresismo. parece más de- independentistas más de- nacionalistas. te parece Es una más de broma, izquierdas todo. el PNV? Rufián, que ha sido el que mejor ha articulado el discurso y ha representado al malestar de todos los socios. Entre Hoy nuestros precisamente- compañeros es hoy maravilloso, precisamente no sí, es el pero- ejemplo. Gabriel Rufián, que ha hecho su papel y debe dar al presidente, y yo creo que sí ha representado a toda esa bancada, incluida la que no han ido y la que no han explicado por qué no van. Porque Bustunduy se ha mostrado indignado a la salida, pero es que es verdad, son coalición de gobierno, tienen que tomar una decisión, o la legislatura avanza o la legislatura acaba, pero no se puede estar así. Venga, que son las 7:48 de la tarde y la noticia más relevante... En los juicios e incluso hay veces donde los políticos españoles, dirigentes políticos muy destacados,
recurren a esas dudas respecto a cosas que ya han sido juzgadas. Por ejemplo, estas imágenes son imágenes del año 98, es la cárcel de Guadalajara. Fíjense la multitud, fíjense tres personajes fundamentales. El propio ministro del Interior, el propio secretario de Estado del Interior, Vera Barrionuevo, y Felipe González, que les acompaña a la cárcel. Todo esto cuando ya había una sentencia judicial donde les condenaba a 10 años de cárcel por su vinculación con el secuestro de Segundo Marey por la trama de los GAL. Pues bien, el propio Felipe González, a pesar de todo esto, negaba cualquier vinculación del gobierno con toda esa trama. Fíjense en la imagen, los abrazos y, repito, fíjense cómo el propio presidente del gobierno entonces, Felipe González, lo negaba todo. ¿Y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio. A ver, Os entra la risa porque esa referencia de Felipe González hacía referencia a Medo y Domínguez, de recordar las entrevistas con el diario El Mundo, donde hablaban de toda la vinculación. Sí, que pues bien. Luego todos esos de la cárcel fueron después indultados por Aznar. En fin, pasaron en la cárcel un fin de semana. Pero esa referencia es sumamente pareja, la que hacía entonces Felipe González, con lo que estamos escuchando ahora mismo. Felipe González tuvo un acto ciertamente polémico en la Universidad Autónoma de Madrid, un momento donde todavía era presidente del gobierno, había un recibimiento muy duro por parte de estudiantes, pedían su dimisión, a cuenta en este caso del caso Filesa y del caso de la presunta financiación irregular también del Partido Socialista, hubo también condena, y escuchen las referencias que hizo entonces el presidente del gobierno, incluso haciendo referencia a su disposición a presentar la dimisión. Y los responsables serán responsables políticamente, más allá de la calificación política. Y yo, desde luego, como responsable del partido, también estoy dispuesto a asumir las mías. Si me compete la responsabilidad de dimitir, en un momento dado, que lo veremos, también estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad. Otro ejemplo de negación de dos presidentes de la Junta de Andalucía. Hablamos del caso de los ERE. Tanto Chávez como Griñán fueron condenados por el Tribunal Supremo, luego fueron, digamos, reducidas sus condenas por el Tribunal Constitucional. Escuchen, porque a pesar de que había condena, los dos insistían en el nunca, nunca, nunca supieron nada de los ERE. En ningún momento, nunca, 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 ni amparó, ni conoció ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad. La Junta nunca pagó comisiones, lo dice la Cámara de Cuentas. Que luego las sobrecomisiones se repartieran por esa trama que usted dice. Llevamos muchísimos meses, años pendientes del juicio de los Pujol. Creo, si Alfonso no me equivoco, no tiene fecha, no sé, era noviembre para este año por la Audiencia Nacional. Ya veremos a ver, un juicio por blanqueo, tanto para el Jordi Pujol como para toda su familia. Escuchen, porque Pujol y Marta Ferrusola, su mujer, en una sesión en el propio Parlament de Cataluña, negaban cualquier tipo de vinculación con cuentas de ellos en el extranjero, a pesar de las pruebas sobre Andorra y sobre Suïssa. No tinc comptes a l'estranger. Aquestes acusacions s'han de demostrar. Té diners en aquestes illes? No, aquestes illes no, Suïssa. No, tampoc. Per tant, el seu marit, la declaració no és prou correcta, pel que sembla. Si no tenim ni 5. No tengo ni 5, no tengo ni 5, decía Marta Ferrusola. Hoy Miriam Nogueras decía que en este sentido Cataluña no se parece a España porque no hay casos de corrupción. Joder, tenemos no. este o el de Borràs, más reciente, ¿no? Por poner algún ejemplo, para que, en fin, que en todos los lados juecenabas, lamentablemente. Su problema es el 3%, acordémonos. El 9 de noviembre, fijado en la Audiencia Nacional. Veremos qué ocurre para entonces. Otro caso, los casos Púnica, Lezo, de la Comunidad de Madrid, los casos que implicaban a diferentes cargos de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, que reconocía en ese momento que le habían crecido algunas ranas dentro de su gobierno. Así lo decía ella, presidenta de la Comunidad de Madrid. Que si yo hubiera robado o si yo me hubiera enterado de que alguien robaba, pues entonces sí, pero es que no. Y lo que pasa es que yo he nombrado a centenares de personas durante 30 años, centenares, y 2 me han salido ranas.
Ignacio González, Francisco Granados, 2 vicepresidentes de la Comunidad de Madrid, Granados, ese altillo con el 1 millón de euros en la casa del suegro de Francisco Granados. Porque también la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, entonces Esperanza Aguirre, hacía estas referencias llorosas a la posible vinculación entonces, que luego sí que fue condenado, de Ignacio González. Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. Mira, te ríes, Cristina, pero mira, en ese circulito, ¿quién está siguiendo a Esperanza Aguirre intentando alguna respuesta más? Ahí estás tú, ahí está la propia Cristina Pardo en ese momento donde Esperanza Aguirre crea esa sensación de llorosa por las informaciones sobre Ignacio González. Pero escuchen, porque Aguirre, en la propia Asamblea de Madrid, llegó a pronunciar una frase que todavía resuena en nuestras cabezas. Esa frase en la que dijo, yo destapé la trama Gürtel. Así lo dijo en la Asamblea. Yo destapé la trama Gürtel. Sí, ustedes pueden... Señorías, por favor. Oye, y esa trama llevó luego a esta imagen, una imagen de absoluta solemnidad de Mariano Rajoy, solemnidad detrás de todos los dirigentes del Partido Popular, caras absolutamente serias, rotundas, porque se había iniciado esa investigación de las irregularidades dentro de las cuentas B del Partido Popular, la trama Gürtel. Pues bien, el propio Mariano Rajoy en esa comparecencia decía que todo formaba parte de una ofensiva, tanto de fiscales como de jueces, contra el Partido Popular. Figuran en el Tribunal de Cuentas. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Por si alguien tiene alguna duda, vuelvo a reafirmar ante todos ustedes lo que dije el lunes pasado. Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno. Venga, que la historia se repite. Titular final, Pilar. Una trama contra el PP y luego que solo acosan y critican las causas judiciales uno. Aquí nadie recuerda nada y todos responden de la misma manera. Es cíclico. Recuerdo a Luis Bárcenas que no reconocía su letra de la misma manera que vamos a escuchar a Koldo porque se había roto el brazo y a Santos Cerdán diciendo que es absolutamente inocente y que no pagaba el piso tal, que te hemos escuchado, si es que todo está...